vamos a crear un proyecto para poder trabajar en un ambiente de entorno gráfico. Así que aquí vamos a colocar como nombre del proyecto entorno gráfico. Seleccionamos donde lo vamos a guardar. En este caso lo voy a seleccionar en mi escritorio. Esto lo dejamos así tal cual como está. No lo vamos a activar, sino que lo dejamos desactivado. Creamos el proyecto. En este punto hacemos clic derecho, New, y vamos a crear un JFrame. Un JFrame es un formulario, básicamente, o una ventana en el cual allí vamos a dibujar los objetos, el cual lo vamos a programar, tales como botones, radio button, labels, en fin, hay una cantidad de elementos y todos esos elementos los vamos a programar más adelante. Entonces hacemos clic y en este caso les recomiendo dejarlo así como está y colocarle la funcionalidad que va a hacer. En este caso, si nosotros quisiéramos crear un formulario para que gestione clientes, entonces lo llamaremos clientes, o si queremos que un formulario que gestione las notas, entonces colocamos con respecto a su naturaleza. Esto es útil porque podemos ver entonces básicamente el tipo de objeto que tenemos y lo que se piensa realizar con él. Así que lo que vamos a colocar es tal cual como lo tenemos acá, JFrame _primero. Bueno, aquí se ha creado nuestro formulario. Podemos ver que lo podemos ampliar y lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo para ver su comportamiento. Entonces le damos aquí. Como es la primera vez que se va a ejecutar este programa, él nos está indicando pues cuál es la ventana o la clase principal. En este caso, nuestra ventana principal es esta que hemos creado. Esto lo podemos modificar más adelante. Si tuviese más ventanas, es decir, más formularios o JFrame, pues yo podría escoger cuál de ellos es por donde va a ejecutar o iniciar el programa. En este caso selecciono el primero, le doy OK y aquí voy a tener pues mi ventana totalmente funcional. Vea que la puedo ampliar, obviamente no tiene ningún objeto, ¿sí? Mire que aquí tienen todas las opciones predeterminadas. La puedo ampliar totalmente, llevarla a su tamaño natural, minimizarla, volverla a traer o simplemente cerrarla como tal. Bueno, ahora vamos a ver unas propiedades muy interesantes que podemos modificar en este formulario. El primero que tenemos, las propiedades las encontramos en esta ventana o simplemente haciéndole un clic derecho, ¿sí? Obtenemos la misma ventana. Hay una propiedad que se llama título. Voy a manejar esta que está acá. Y este título es el título de la barra que va a contener. En este caso, este es el título de mi ventana, ¿sí? Pero yo le puedo colocar una, por ejemplo, acá, título de la ventana, ¿sí? Lo grabo, lo ejecuto y puedo ver entonces que tiene acá título de la ventana. Le puedo cambiar inclusive otra que yo quiero. Vamos a ver. Hola, este es el título. Guardamos, ejecutamos y podremos ver entonces que aquí ha cambiado el título con respecto a lo que hemos digitado ahí mismo. Ok, ahora vamos a simplemente colocarla acá, título. Y la siguiente propiedad que vamos a manejar es, le vamos a colocar acá que sea centrado. Esto lo que me va a permitir es que cuando yo ejecute mi formulario ya me va a quedar centrado. No me va a quedar en una esquina como se hacía antes. Miren, vamos a volverlo como estaba y aparece de un lado. Cuando yo le coloque centrar, pues ella me va a quedar centrada con respecto a la proporción que se tenga. Es decir, si yo hago una ampliación de este formulario y ejecuto,
podemos notar que ella queda centrada con respecto a las márgenes que se tienen. Entonces vuelvo a hacer otra ejecución, lo pongo más pequeño y me va a quedar centrada. Entonces esa es una propiedad muy importante que me puede servir para mantener siempre centrado mis formularios. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un objeto cualquiera. Me voy a la opción de paletas, voy a dibujar un botón, ¿sí? Y podremos notar entonces como unos márgenes que se forman. Si nosotros a medida vamos colocando los botones, esos márgenes lo que me permiten es tener un orden. Sin embargo, aconsejo quitarle esos márgenes. ¿Y cómo se hace? Bien, eso que se está viendo ahí se conoce como un layout. Hay diferentes layouts que lo que me va a permitir es organizar los botones con respecto a su posición que se tiene. La verdad que me gusta a mí utilizar mucho el null layout, ¿sí? Pero hay una desventaja con esto. Cuando yo hago el cambio y le coloco null layout, cuando yo ejecute el formulario, miren cómo me va a aparecer. Me va a aparecer sumamente pequeño. Si yo amplío un poquito más esto, pues puedo ver los botones que yo he dibujado anteriormente. Obviamente ningún botón tiene funcionalidad actualmente porque no lo he codificado. Así que bien, para poder entonces entender el concepto de esto de ser layout, ¿sí? Miren que yo lo voy a volver a colocar como estaba, lo ejecuto y notaré que ya el formulario pues por lo menos aparece. Como les decía, les aconsejo utilizar en Set Layout, colocarlo como Null Layout para que ustedes tengan mayor libertad de mover los elementos. Esto debido a que si se deja alguno de los que están acá, pues a medida que usted va dibujando, él va de manera automática acomodándolo y eso podría ocasionar que le desorganice lo que ya está organizado. Entonces, para que no presente este problema una vez que se ha colocado en su Set Layout como nulo, así como lo tenemos ahora mismo, ¿sí? Para solucionar eso, entonces vamos a ir a las propiedades del JFrame, ¿sí? Ya sea a través de este clic por código o acá mismo en código, y vamos a utilizar o a modificar esta propiedad. Vamos a darle acá en generar tamaño por el código. Listo. Lo guardo y lo ejecuto. Como podremos ver, él se adapta tal cual al tamaño que está definido en tiempo de diseño. Entonces aquí podremos ver que ya con el C layout colocado null layout y al modificar esta propiedad, entonces ya no vamos a tener el problema de que al ejecutarlo se va a ver minimizado. Vamos a eliminar los elementos o los botones que tenemos, los seleccionamos y los suprimimos. Bien, ya entendimos una parte de cómo funciona, ¿sí? Utilizando algunas de las propiedades más útiles o las más usadas con respecto a un JFrame. Pero resulta que un JFrame internamente tiene un código, porque todo lo que es visual debe tener un código interno. Si podemos ver nosotros, acá hay una pestaña, dice una diseño y otra dice fuente. Cuando yo ingrese a esta que dice fuente, nosotros podemos notar el siguiente código. Hay alguna parte del código que nosotros no deberíamos de modificar porque eso lo genera el propio NetBeans. Si yo amplío acá, puedo ver que hay cierto código que yo no he codificado. Ahora, si yo me devuelvo y empiezo a dibujar botones, voy a dibujar cualquier tipo de botón, que más adelante explicaré para qué funciona alguno de estos botones. Mire que yo empiezo a dibujarlos y yo me voy a fuente, notaré cómo ha cambiado, ¿sí?, la cantidad de código. Mire que anteriormente no existía esta que estaba acá, no existían muchas de estas propiedades. Voy a seguir dibujando más elementos solamente para que usted se dé cuenta cómo va cambiando. Voy a dibujar más, una tabla. Voy a ampliarlo un poquito más. Aquí tengo una tabla.
más objetos, ¿sí? Ahora no me interesa cómo queden ordenados ni quedan bonitos, lo que me interesa es que usted vea cómo el código de manera automática empieza a ser modificado. Esto por favor no lo vayan a tocar, gracias a Dios por lo menos el NetBeans lo tiene bloqueado, no lo puedo modificar. Sin embargo, hay parte del código que sí puedo modificar, así que quiero que se familiarice cuál es el código que usted sí puede modificar y qué código no puede modificar. Lo que voy a hacer es eliminar nuevamente todos los elementos y voy a ir al código y notará que hay mucho que ha desaparecido. Entonces lo voy a dejar así tal cual como está, ¿sí? Y voy a empezar a explicar entonces, ahora sí, los elementos que vamos a empezar a dibujar y a explicar la funcionalidad de cada uno de ellos. Eso se verá en unos ejemplos que vienen en los siguientes videos.